Vamos a considerar el uso de la máscara como opcional. ¿Qué quiere decir eso? Que el que la use es porque quiere usarla, ya que ellos dicen que ya no hay el mismo peligro. En ese sentido, también eliminamos todas las marcas de los asientos. Usted puede entrar y sentarse donde usted quiera. Y de todas formas, tenemos desinfectantes para las manos y máscaras para aquellos que quieran usar máscara, pero se le quedó en su casa. Nosotros tenemos máscaras que podemos darle. Amén. Pero ya en conversaciones tanto en inglés como en español, llegamos a la conclusión de que lo íbamos a hacer así. ¿Ok? De todas formas, yo tengo algunos estímulos con respecto a esas regulaciones. Número uno es que en amor debemos respetar la decisión de cada uno. Hay gente que todavía se siente vulnerable por H o por R, como decimos nosotros, por cualquier razón, y a esas personas que la quieran usar, que la usen. Y al contrario, nosotros, el que no la esté usando, debe de apoyar a esa persona, respetándole la distancia y apoyándole en la intención que tiene. No debemos imponer contacto físico a otra persona. Nosotros somos muy calientitos. El hecho de que nos hemos quitado la máscara no lo estamos mandando a que se abracen y se besen. Ustedes pueden hacerlo si quieren, pero les decimos que si usted no está de acuerdo con eso con una persona, no lo haga. ¿Ok? No imponga contacto físico a otra persona. Y tenga cuidado en el sentido de cómo usted se maneja, de dónde va, en qué grupo se reúne, en qué multitud usted se encuentre. Sea paciente y ayudemos. Amén. Vamos a ser pacientes, vamos a ayudarnos unos a otros. Nada es raro. Contrólese la lengua. Ve. Si aquel no la usa o si aquella la usa, nada. Amén. Amén. No hay ningún pecado, no hay ninguna cosa que sea dañina para nadie en ninguno de los casos. Así que por favor, lo que tenemos es que recordar que el amor es paciente, es bondadoso, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Esa es nuestra ley de vida, como dice el Señor, contra tales cosas no hay ley. Así que por ahora eso es lo que vamos a observar. Todavía están las marcas en el piso, pero las vamos a quitar. Pero otra vez les digo, si usted ve que una persona está usando máscara, quiere decir que esa persona o está tratando de ayudar a alguien o es vulnerable de alguna manera. Apoyémosle. Amén. Vamos a actuar en correspondencia. Eso es lo que significa que el amor es bondadoso. Amén. No es que yo estoy buscando que todo el mundo tiene que hacer lo que yo hago, no. Así que todavía algunos estados más que otros, todavía hay COVID, ¿ok? No es que el COVID se acabó, todavía hay COVID. Lo que pasa es que ya los casos son bien reducidos comparados con lo que teníamos el año pasado a esta altura de juego, pero todavía hay. Y hay estados más que otros que tienen problemas, problemas de nuevas mutaciones y de cuantas cosas. Así que no baje la guardia, ¿ok? No baje la guardia, pero aleluya, podemos cantar sin máscara, podemos empezar a retornar a algo más regular, más normal. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Yo espero que, yo después pondré un letrerito ahí adelante, como estamos recientes con esas medidas que estamos tomando, ¿ok? Yo quiero darle una bienvenida especial a alguien que está con nosotros por primera vez.
Ella se llama Maura Reynoso. ¿Es usted, Maura? ¿Y cómo se llama la chiquita, Maura? Naila. Naila, bienvenida. Dios te bendiga, mija. Eres bonita. Es nuestra oración, Maura, que vayan a casa bendecidas en este día. Y yo espero que desde ya el Señor haya estado dando de eso porque Él es que lo da. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, ustedes saben que hoy es 4 de julio. Y en este país donde estamos es precisamente una fecha muy especial. Es la fecha, creo que fue en el año 1776, creo que fue, que se declaró la independencia. 1776, David? Ya. En el 1776, en esta fecha, 4 de julio, se hubo la declaración de independencia, por lo que es muy significativo, porque como vamos a ver aún dentro del criterio bíblico, cuando se declara una independencia, una liberación, hay una nueva identidad. Hay una nueva identidad. Nació los Estados Unidos de América en aquel momento. Entonces, el día de hoy yo no voy a hacer todo un desarrollo de lo que es la libertad, pero quiero traer a colación algunos aspectos de la realidad de lo que es libertad que necesitamos en estos días en que estamos viviendo. Necesitamos en toda la historia de la humanidad. Y para ello voy a comenzar con el Evangelio de Juan capítulo 8, un texto muy conocido, cuando los líderes religiosos de la época cuestionaban a Jesús y cuestionaban sus enseñanzas. De todas formas habían quienes escuchaban y le seguían. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Como dije, no voy a desarrollar completamente todo lo que tiene que ver con la libertad, pero ahí hay palabras fuertes que nos deben hacer pensar. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Es importante la verdad, aunque no sea el enfoque de nuestro estudio en este momento. Yo busqué en el internet sobre opiniones de la gente, de los pensadores de nuestra época, sobre qué nos hace libre, qué es la libertad para el hombre, y encontré varias opiniones que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la de Jean-Paul Sartre, es un francés que durante la ocupación francesa él evaluó las cosas y dijo que la única gente libre en aquel momento eran los que estaban en prisión. La única gente libre son los que están presos, dijo él. ¿Por qué dijo él esto? Porque su razonamiento era que hasta que estos hombres y mujeres rechazaran la comodidad y la sumisión para resistir las fuerzas de opresión, entonces eran puestos en prisión. Pero él dice, entonces es que eran libres porque ya no tenían nada que perder y entonces sí elegían de una manera libre,
de una manera no por la presión, no por las conveniencias, sino por la libertad misma. También hay otra expresión sobre la libertad que nos regaló un alemán novelista que escribió sobre los campos de concentración nazis, y dice que en las entradas de los campos de concentración nazi ponían una expresión en alemán que traducida al español es: el trabajo te hace libre. Y esta expresión se la tenían ellos a los prisioneros que venían porque lo querían poner a trabajar para que ellos mismos construyeran los campos de concentración. Y por último, hay otro señor editor y publicador de poesía del Holocausto llamado Michael Birch. Y este señor dijo que es por su libertad que se conoce un hombre o una persona, por su soberanía sobre su propia vida. Estos son pensamientos sobre la libertad que yo quiero que entendamos que esta gente no son el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no son un ángel del cielo, ni es la palabra que Jehová le dio a Moisés. Son pensamientos de hombres y mujeres como usted y como yo, que quizás lo podemos comparar con el predicador en Eclesiastés que se puso a indagar qué significado tiene la vida debajo del sol. O sea, qué significan las cosas que vemos con los ojos, que oímos con los oídos, que podemos tocar con las manos. Amén. Esta gente llegaron a estas conclusiones, pero nosotros sabemos que hay un problema con nuestras conclusiones. ¿Y cuál es el problema que hay? Sabemos que como están de distantes los cielos de la tierra, así están de distantes nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. La perspectiva nuestra muchas veces falla en alcanzar la perspectiva de Dios, en abrazar la perspectiva de Dios, en armonizar con lo que Dios dice y enseña. Y en ese sentido, déjenme hacer un ejercicio relativamente breve sobre qué dice la palabra de Dios sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? Y cuando me puse a sacar textos y escrituras, de repente como que se formó un cuadro delante de mí, donde pude dividir en tres categorías. Número uno, la libertad con respecto a Dios. ¿Qué implicaciones tiene en nuestra relación con Dios el concepto de libertad? Número uno, la libertad, hay que ser libre para acercarnos a Dios a través de Cristo. Libertad es poder, tener la capacidad, tener el acceso a Dios a través de Jesucristo el Señor. Efesios capítulo 3 y verso 12 dice que en Él, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Hay libertad para acercarse a Dios en Cristo. No hay cadenas opresoras, no hay muro de retención, hay libertad para accesar a Dios, para alcanzar a Dios. Nosotros sabemos que había problema con esto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 2, el profeta Isaías dice: sus iniquidades y sus pecados han hecho división entre ustedes y su Dios, y han hecho que Él vuelva su rostro para no escuchar. Pero en Cristo hay solución para ese pecado, hay libertad y acceso a Dios. Amén. En el mismo orden, la realidad de la libertad es que la libertad se encuentra en la presencia de Dios.
Somos libres cuando vivimos conscientemente en la presencia de Dios. Allí es que hay libertad. ¿Recuerdan bien lo que dice en 2 de Corintios 3:17? Que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo sé que nuestra lógica humana nos da problemas cuando vemos estas cosas, pero ¿sabe por qué nos da problemas? Porque hemos caído en pecado, nos hemos alejado de la verdad. Entonces, todas esas cosas nos parecen raras, pero no. Realmente fuimos creados y el hombre vivió su libertad cuando estaba en la presencia de Dios. Cuando cayó a la condición de pecado, el mismo hombre se escondió de la presencia de Dios. ¿Recuerdan eso? Entonces, la libertad se encuentra en la presencia de Dios. Con respecto a Dios, somos libres cuando podemos adorar. Si no podemos adorar, estamos cautivos todavía. Hay cadenas represivas. Hay mordazas que nos callan la boca. La libertad se manifiesta cuando adoramos a Dios. Y por último, con respecto a Dios, para hablar de libertad, tenemos que entender que esa libertad que experimentamos en Dios está definida por nuestra identidad. Nuestra identidad es que nos da los derechos, es que nos da las actitudes. En Gálatas, capítulo 4, versículos 3 en adelante, dice: así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, dice el apóstol. Aleluya. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Bendito el nombre del Señor. La libertad con respecto a Dios es una realidad que tiene que ver con nuestro acceso a Dios, con nuestra comunión con Dios, con nuestra adoración a Dios y con nuestra identidad con Dios. Ya no son esclavos, dice el apóstol, ustedes son hijos. Esa señora tiene su niñita en la pierna y de vez en cuando la abraza y le da: mira, allí la otra la tienen, ahí que se va a dormir. Por el cariño de su madre. Así dice la palabra que Dios nos pone como la gallina pone sus polluelos debajo de sus alas. Eso es libertad. Y vamos a ver cómo nosotros nos confundimos muchas veces con lo que es el concepto de libertad. Entonces, con respecto a Dios estamos claros lo que implica el concepto de libertad. ¿Qué hay con respecto a los demás seres humanos? Con respecto a los hombres, la libertad es la capacidad para amarnos y servirnos unos a otros. Si eres libre, eres capaz de amar y de servir
a tu hermano, a tu hermana. Si no, no eres libre. En Gálatas el apóstol le dice a ellos, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Oh, en el mundo, usted lo puede ver en la realidad, lo puede ver en las películas. Si dicen, pueden hacer lo que quieran, lo primero es que se rompe la camisa, se tira un grito y ¡wow! Right? De repente perdemos toda noción de orden, porque la libertad tiene que ser sin restricción. Pero no. La libertad tiene un norte. La libertad tiene un mapa. Y es que nos da la habilidad para amarnos y servirnos unos a otros. Cada hombre a su hermano. Cada mujer a su hermana. Eso, desde el punto de vista de Dios, es libertad. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, como yo también me di cuenta, que cuando decimos que cuáles son el primer mandamiento, ¿se acuerdan la historia en Mateo, creo que capítulo 22? Y el Señor les dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que yo acabo de decir está en completa coherencia con lo que el Señor dijo en esa otra ocasión. Sí, la realidad de la humanidad tiene dos puntos esenciales: mi relación con Dios, mi relación con los demás seres humanos. Y aquí está completamente revelada la misma idea, el mismo concepto. Acceso a Dios, relación con Dios, adoración a Dios. Identidad con Dios, pero también amor y servicio a los seres humanos. Tenemos unos hermanos en la Florida, muy queridos. Ella vino aquí, su esposa vino aquí hace como 18 años, o cuidados y más. Yo creo que fue la primera persona que danzó en esta iglesia, ¿te acuerdas? Ahí adelante. Y ellos en el logo de su iglesia es amando a Dios y amando a los hombres. Es el evangelio, es el principio del evangelio. Ahora bien, vamos a ayudarnos en términos un poquito más prácticos. Ya sabemos cómo es la libertad con respecto a Dios, con respecto a los seres humanos. Tiene muchísima expresión, pero se resume en esa realidad. Ámense y sírvanse. Lo puede aplicar en cualquier área de la vida. Ámense, sírvanse. El perfil de la libertad es importante, porque ¿cómo se traduce ese servirse? ¿Cómo se traduce ese amor? Cuando nosotros somos los conductores del vehículo que soy yo. Pues déjenme decirle algo sobre el perfil de la libertad. Número 1, la libertad es real si es provechosa y es constructiva. Es real si es provechosa y es constructiva.
En Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 23, el apóstol Pablo está hablando de aquella realidad de que no está atado a cosas de la ley y dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, hay un falso concepto de libertad cuando yo hago lo que quiero, pero hiero a mi hermano. Hiero al otro ser humano. No es el concepto de la libertad de cómo Dios nos ha creado, que yo uso la capacidad que tengo para decidir lo que quiera y maldigo a Dios y no honro a mi padre ni a mi madre. La libertad es real si es provechosa, si es constructiva. Normalmente a las iglesias van toda clase de gente porque las iglesias son los brazos de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido el Señor para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Pero hay mucha gente que va a la iglesia a aprovecharse. En 40 años que tengo, ya más de 40 años que conozco al Señor, he visto muchas cosas. Porque la iglesia es bella, porque la iglesia es buena, es atractiva, gente linda, gente que se equivocan pero perdonan, gente que consiguen pero comparten, gente que lloran con el que llora, gente que ríe con el que ríe, gente que está preocupada por su bienestar y el del vecino. Entonces hay gente que viene y lo que quiere es aprovecharse de eso. Llega y después te pasa el bill del gas y te dice, mira que no puedo pagar esto. Como esta es la iglesia, a mí me llaman por teléfono y yo recibo muchas llamadas telefónicas de gente diciendo, mire, no me malentienda, es que tuve un problema y no puedo pagar la luz. Y sabe que nosotros muchas veces respondemos. Vino una vez un joven y entró a mi oficina y me dijo, yo era drogadicto. Yo estoy mal, pero ya hablé con una gente de Teen Challenge en Nueva York y voy para allá a internarme para que me ayuden. Él sabe que las iglesias saben lo que es Teen Challenge, un ministerio que ha ayudado a muchos jóvenes a través de los años. Yo ayudé a Teen Challenge en mi país. Yo sé, yo vi cosas lindas en Teen Challenge. Tengo mucho que no sé, pero yo sé. Y cuando me dice, lo que quiero es que me ayude, porque no tengo cómo ir a Nueva York para que me pague el pasaje. Digo, oh, ok. Digo, ¿sabes qué? Vamos a ayudarte. Pero mira lo que vamos a hacer. Yo voy a llamar al conductor de la guagua. Digo, yo voy contigo allá a Greyhound, yo te compro el ticket. Me dijo, no, yo me voy en las otras guaguitas. Digo, oh, ok. Vamos a llamar al de la guagua. Cuando él venga, yo te pago el ticket. Me dijo, ok. No es que estaba muy contento, pero me dijo, está bien. Ok, vino el de la guaguita, se montó ahí mismo, frente de la puerta principal.
Ya teníamos que conversar el servicio, y ya tú sabes. Y se montó en la guagua y se fue. Y no sé qué tiempo después fue, ese mismo día que yo estaba en la oficina, que quizás fue al final del servicio, que sonó el teléfono. ¿Sabe quién era? El chofer de la guagua. Me dijo, solamente quiero hacerle saber que el Señor dijo, oye, yo me arrepentí, no voy para Nueva York, dame mi dinero. Yo le dije, ¿y por qué se lo diste? Él no te dio ese dinero, pero está bien. Pero se fijan cómo es la cosa. Por eso dice la palabra que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque se nos olvida que en Dios hay libertad, pero esa por libertad es para provecho, es para construir, no para destruir, no para aprovecharse, no para abusar. El perfil de la libertad lo vimos bien claro cuando hablamos de la relación entre los seres humanos, es para ayudar. Gálatas 5:13 dice, más bien sírvanse unos a otros, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Muchas de la gente indigente en la calle usted le da dinero y el dinero se va o en alcohol o en cigarrillos. Si es joven, a lo mejor se va en cocaína o marihuana o quién sabe. No nos servimos unos a otros, solamente estamos buscando mitigar nuestra hambre, nuestros deseos. El reto, según dice Gálatas 13, es que podemos estar alimentando la carne, estamos dándole gusto a la carne en vez de servirnos unos a otros. Y por último, el perfil de la libertad nos da un título que no nos va a gustar. Esclavos. Saben, ya hace mucho que aprendí que en esta vida vamos a ser esclavos. No importa de qué lado estemos. Creo que es en Romanos 6 que habla de que o somos esclavos de la justicia o somos esclavos del pecado. Usted escoja qué maestro le interesa. Dios, el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos y predicando en el Sermón del Monte, dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno, vamos a menospreciar al otro. Y ahí tenemos que escoger. Entonces, mis amados, el perfil de la libertad para vivir la realidad de una relación con Dios, una adoración con Dios y una vida de amor y servicio a la humanidad, tenemos que entender que tenemos que vivir bajo una política de vida provechosa y constructiva. No, porque si yo lo que quiero es matarme, déjame matarme. No. Por lo menos mi cooperación no la vas a tener para eso. Tenemos que servirnos unos a otros. No, yo, me quiero sentir bien. Esclavos de Dios. Dios no quiere no espera de nosotros solo el diezmo, Dios quiere el 100%. Dios quiere que en vez de que le sirvamos al pecado, que le sirvamos a Él.
Así que cuando pasa el plato de la ofrenda por ahí, tú das un brinquito y te tiras encima de él, porque es todo lo que Dios quiere. Es todo. Si quieres puedes dejar el peine en el banco, pero tienes que montarte entero en el plato de la ofrenda. Esclavos de Dios. Así que, volviendo al concepto real, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Tenemos que entender que la realidad del pecado y de la esclavitud del pecado es indubitable, no hay razón para dudarlo. Pablo le dijo a los romanos, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Libertad es el sonido del trabucazo del Evangelio. Libertad. Pero libertad constructiva, libertad que sirve, libertad que nos apega a Dios como Padre, Señor y amo. Si se mantienen firmes a mis enseñanzas, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que cuando hablamos hoy de celebrar la independencia de esta nación, podemos hacer referencia como Moisés hizo referencia a la libertad del pueblo de Israel. Es el día de la libertad para ir a adorar a nuestro Dios. Eso es libertad. Eso le decía Dios a Faraón. Dios a Moisés, que le dijera al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque es lo mismo adorar y servir. Pero sucede que en nuestros días hay un montón de corrientes filosóficas extrañas. El hombre sigue repitiendo su historia. Romanos capítulo 1 se repite una y otra vez. Creyendo ser sabios nos hacemos necios y cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y en vez de adorar al Creador, empezamos a adorar a la criatura. Entonces estamos viviendo en una nación donde la Constitución, se está hablando ya de modificar la Constitución, se está hablando de que hay gente que han hablado hasta de cambiar la bandera. Es increíble, porque hace mucho que aceptaron la idea de que teníamos que sacar a Dios del medio. Que Dios no puede estar en la sociedad porque ofende, que Dios no puede estar en el gobierno porque ofende. Si los fundadores de esta nación se hubieran imaginado eso, yo creo que hubieran tratado de inventar otra cosa. Pero ellos sabían de dónde ellos venían y sabían por qué venían aquí. ¿Por qué vinieron los peregrinos? Vinieron como un grito de libertad. Mi pueblo se va para adorarme, para tener libertad, para adorar a su Dios. Vinieron ellos aquí. Y los fundadores de la nación siguieron el espíritu de esa libertad, de manera tal que gente que
trabajó en la constitución de esta nación o que tuvo que aprobarla o revisarla, dijeron cosas como John Adams, que dijo que nuestra constitución está hecha solamente para gente que tengan moral y que tengan fe. La constitución es inadecuada para cualquier otro tipo de gente. Por eso la quieren cambiar. Porque se sienten incómodos con que se establezca que somos creados por Dios. Seres iguales creados por Dios. Una nación bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Ya a mucha gente no le gusta eso. El primer presidente de los Estados Unidos, en mi país, una de las calles más grandes de la ciudad más grande se llama George Washington. Está ahí al ladito del mar. Le decimos el malecón. Ah, sí, cierto. Sí. Vi unas fotos ahí de Elsa pasando por allá, pero pasó lejito, gracias a Dios. Pero George Washington dijo que la razón y la experiencia, ambas cosas, nos prohíben que tengamos expectativa de que nuestra nación pueda ser moralmente aceptable sin los principios de fe, sin los principios religiosos. Dijo, no puede ser. La razón nos dice, eso no va a funcionar. ¿De dónde sale la moral? Cuando todos somos iguales, todos tenemos el derecho a elegir y a escoger. Si no hay alguien mayor que nosotros que establezca lo que es bueno y lo que es malo, estamos perdidos. Por eso la apariencia de lo que estamos viviendo se corresponde muy claramente con la palabra caos. Es una situación cada vez más caótica, cada vez confiamos menos en lo que tenemos que confiar y en lo que elegimos para que nos dirijan. Cada vez más. Un señor llamado Benjamin Franklin, que es muy conocido, también perteneció a esa época y fue uno de los grandes influyentes. Él dijo que solamente gente virtuosa son capaces de experimentar libertad. La libertad depende de virtud. Parece que toda esa gente sabía que la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Pero en la actualidad, la palabra de Dios es considerada molestia. Pero acabamos de ver cómo la realidad de la libertad depende de que creamos en el Señor Jesucristo. Depende de que tengamos una relación con Dios. Depende de que su Espíritu nos transforme si seamos capaces de amarnos unos a otros y de servirnos unos a otros. Que para muchos eso es rebajarse, eso es ofensivo. Si tú le dices, fui a la casa de Héctor y lo ayudé a lavar el piso que estaba malo. Dice, pero tú tienes que estarle lavando pisos a gente. ¿Y tú qué? ¿Cómo tú te rebajas de esa manera? No es rebajarse, es ser libre. Libre para amar, libre para servir. Bendito sea el Señor.
Por eso el Señor Jesucristo era el rey que tenían aprisionado. Él fue el rey y Él sirvió a los demás. Él fue Señor y Él murió por los demás. Eso es libertad. Él dijo, yo pongo mi vida por mí mismo. Nadie me la quita. Eso es libertad. La confusión del mundo es libertinaje, es caos, es decadencia humana, decadencia de la virtud, decadencia del alma que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, sí celebremos la libertad, la independencia de los Estados Unidos. Sí debemos celebrarla. Debemos darle gracias a Dios de que estamos aquí adentro sentados, ¿verdad? Y nadie todavía nos ha empujado como está pasando en otros lugares, en África y en otros sitios más en Medio Oriente, donde el cristiano está siendo perseguido y hasta matado por el simple hecho de ser creyente. Demos gracias a Dios por nuestra libertad, pero entendamos cuál es la realidad de ser libres. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, para siempre eres Señor, no hay nadie como tú. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres Dios. Te pedimos que nos ayudes a reconocer tu poder, tu amor y lo que has hecho por nosotros para darnos libertad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrazar tu criterio, tu perspectiva de la libertad. Que podamos adorarte, amarte, vivir en tu presencia, darte todo lo que somos y así amar a nuestros hermanos y servirles para gloria tuya, para el brillo de tu reino. Bendito seas, Señor, te adoramos, te exaltamos. Te pido que asimismo la autoridad del reino, Señor, sea investida en nosotros, Padre Santo, para mostrar tu gloria al mundo. Ayúdame a ser libre, Señor, como decía el salmista David en el Salmo 51, y así mostraré a los transgresores tus caminos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir adelante para dar a la parte final del servicio. Aleluya.